Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, en esta soleada mañana de sábado. Bienvenidos a un nuevo vídeo dentro de la serie Obras Ignotas, es decir, esta serie de vídeos en la que hablamos acerca de obras que están un poco olvidadas para tratar de rescatarlas del olvido y en algunos casos también obras que en el momento de su publicación no tuvieron tampoco demasiada popularidad. Es el 10º vídeo dentro de esta serie y además tiene el honor de ser el vídeo número 150 desde que empecé este canal de YouTube hace ya más de 2 años y medio. No está mal, en más de 2 años y medio, pues 150 vídeos y este es el vídeo número 150 que vamos a dedicar a una obra que a mí me encanta y que quiero recuperar y que tengo aquí en la mano, publicada originalmente en italiano por Alberto Moravia bajo el título de Amore coniugale. Aquí tenemos una edición en inglés con una traducción de Marina Harsh. Esta obra es una novela breve publicada en 1951, pero ambientada en el año 1937, es decir, los años del apogeo del fascismo en Italia, y el fascismo va a ser algo que tenga muchísima importancia, en este caso negativa, dentro de la vida de este escritor Alberto Moravia. La traducción al inglés se titula Conjugal Love y en español la traducción del título sería Amor conyugal. No es una obra tan conocida como por ejemplo Gli Indifferenti o Il Conformista o Il Disprezzo, pero es una novela de Alberto Moravia que explora algunos de los temas que más le interesan a este escritor, es decir, la sexualidad, la creación artística o el existencialismo y sobre todo en este caso la relación entre sexualidad, entre sexo y arte, entre sexualidad y creación artística. En esta novela, Conjugal Love, Amore coniugale, vemos también ejemplos del estilo directo, preciso, sin florituras de Alberto Moravia, así como también una exploración, ya digo, entre la relación que se establece entre la sexualidad y el arte, dos ideas que en este caso van a parecer contrapuestas, como que no se pueden conjugar una con la otra o que es muy difícil conseguirlo. Alberto Moravia está un tanto olvidado en la actualidad, por desgracia, porque ha escrito obras, en mi opinión, excelentes. Nació en Roma en el año 1907 con el nombre de Alberto Pincherle y pertenecía a una familia de clase media pero acomodada. Y de hecho no pudo terminar sus estudios porque contrajo una tuberculosis ósea, una enfermedad que lo obligó a pasar 5 años en un sanatorio en la localidad de Cortina d'Ampezzo. Y ahí es precisamente donde se inicia su interés por la literatura. Trabajaría, por supuesto, también como periodista y comenzaría a publicar cuentos y también sus primeras novelas. Algunas de estas primeras novelas, por cierto, van a causarle muchos problemas en su momento por el marcado antifascismo de la ideología de Alberto Moravia en una era, que es la era de Mussolini, en la que por supuesto estas ideas pues estaban perseguidas y evidentemente por tener estas ideas antifascistas, por ser tan contrario a la ideología fascista, Alberto Moravia iba a tener problemas personales y también profesionales. La traductora de esta edición en inglés, Conjugal Love, de Amore coniugale, dice en la introducción, Marina Harsh es el nombre de la traductora, como dije al principio, ella dice en la introducción que el fascismo fue una experiencia crucial en la vida de Alberto Moravia porque le dejó una huella duradera, aunque no siempre explícita, en su concepción de la sociedad y de las relaciones humanas. Especialmente las relaciones humanas es lo que vamos a ver en esta obra específicamente. Dice
Literalmente, Marina Hars, fascism was a crucial experience for Alberto Moravia, which left a lasting, though not always explicit, mark on his conception of society and human relationships. Por supuesto, esto aparece en muchas de sus obras más importantes y también se deja ver de una manera mucho menos explícita, pero que también está ahí presente en la obra que nos ocupa, Amore Coniugale. Incluso en una obra como esta, la huella del fascismo está presente, incluso cuando no lo parece, porque en Amore Coniugale, de una manera muy sutil, Alberto Moravia señala que la narración tiene lugar en 1937, y esto es un dato que parece que no tiene importancia, que se deja caer ahí de una manera sutil, sin llamar demasiado la atención del lector en una primera lectura, pero al decir esto nos está dejando claro cuál es el contexto social, político e histórico de la Italia en la que ambienta esta obra, es decir, los años marcados por Benito Mussolini y por esos problemas personales que el antifascismo visceral de Alberto Moravia le va a crear en su vida personal y también en su vida profesional. Amore Coniugale es una novela que se centra en la relación matrimonial, de ahí el título, por supuesto, entre Silvio Baldeschi y su esposa Leda. No es, de todos modos, como quizá podría parecerlo por la portada de esta traducción inglesa o incluso por el título, no es una novela de corte romántico, ni mucho menos. Silvio Baldeschi, Silvio, es el narrador en primera persona de esta obra, y suya es la única perspectiva que tenemos en la obra, y esto va a determinar de una manera muy definida nuestra concepción de la historia que se va a narrar, porque tenemos siempre la perspectiva en primera persona de este personaje narrador, que es el esposo en esta relación conyugal entre Silvio y Leda. Silvio procede de la alta burguesía acomodada y es un hombre ocioso que no trabaja en nada productivo, que se contenta con escribir ocasionalmente crítica literaria acerca, por supuesto, del trabajo de otros, pero por lo demás vive de rentas y es un personaje que no es realmente operatorio dentro de la sociedad, es decir, no tiene operatoriedad dentro de la sociedad en la que vive, porque no necesita trabajar para vivir. Se ve incluso que no necesita ni siquiera tener interacciones con otras personas dentro de la sociedad en su día a día, y está en cierto modo obsesionado con su relación con su esposa, que es Leda. Si este personaje tuviese la necesidad de trabajar, probablemente muchos de los problemas que tiene a lo largo de la novela, o que él crea para sí mismo en muchos casos a lo largo de la novela, pues probablemente no existirían. Esta voz narrativa de Silvio en primera persona nos presenta continuamente a Leda como una mujer hermosa, pero con menos educación que él y además con ciertas características misteriosas. Siempre hay un cierto misterio alrededor de Leda, algunas expresiones en su rostro, las contorsiones de su cuerpo en algunos momentos cuando hay algo que no le gusta o algo que le sorprende, pero presentado todo esto siempre desde el punto de vista de este personaje narrador que es Silvio, desde un punto de vista siempre misterioso. Esta diferencia de educación formal quizá entre Silvio y Leda es una de las diferencias ya importantes entre estos dos personajes y que podrían en cierto modo tener una influencia en su relación matrimonial. Lo que ocurre es que muy pronto en esta relación Silvio se convierte en profesor de Leda y ambos estudian juntos. Él le da clases de inglés, leen poemas, leen novelas juntos, y entonces lo que tenemos aquí realmente es una especie de relación didáctica en la cual
Silvio se coloca, en cierto modo, por encima de Leda intelectualmente, pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que Silvio tiene muchos problemas de autoconfianza, sobre todo, en sus capacidades artísticas y en muchos casos necesita de Leda también para que critique de alguna manera sus creaciones literarias, pero al principio no, porque al principio Silvio no le dice a Leda absolutamente nada acerca de sus ambiciones literarias y lo que sí le interesa es de alguna manera instruir a Leda para que tengan o lleguen a tener o adquirir los dos más o menos las mismas o similares capacidades intelectuales, pero ya digo que desde el principio se nota que Silvio se presenta a sí mismo como alguien que intelectualmente está en cierto modo por encima de su esposa Leda. Como ya he dicho, como ya hemos hecho alusión a esto, Silvio tiene ambiciones literarias que Leda va a apoyar en cuanto se da cuenta de que las tiene, porque al principio él no se lo dice. Cuando se lo comunica, ella decide apoyar estas ambiciones literarias de su esposo, que por otro lado, como digo, es una persona que no tiene la necesidad de trabajar, con lo cual tiene tiempo para dedicarse al arte, tiene tiempo para dedicarse a la creación literaria. Otra cuestión es si tiene o no tiene el talento para ello, pero bueno, ya llegaremos a eso posteriormente. Entonces, Silvio y Leda deciden pasar unas semanas en una casa de campo que poseen en la región toscana para que Silvio pueda allí, en la tranquilidad de ese paisaje casi bucólico y campestre y rural, para que él pueda allí escribir una novela, su primera novela. Este es un retiro, teniendo en cuenta que ocurre en el año 1937. Es un retiro, en cierto modo, ficticio, irreal. No es la realidad de la mayor parte de las personas en la Italia de finales de los años 30. Es un retiro que ocurre en medio de una época tumultuosa que se está viviendo en Europa y que acabará llevando, pues, año 1937, la Guerra Civil Española 1936, y todo esto acabará llevando a la Segunda Guerra Mundial. Son los años del resurgimiento con fuerza del fascismo, del nazismo en Italia, en Alemania, y del fascismo en Italia, y todo esto va a llevarnos a la Segunda Guerra Mundial. Y en este contexto, ¿qué está haciendo este personaje? ¿Qué está haciendo Silvio? ¿Qué está haciendo Leda? Pues están en un retiro verdaderamente ficticio en medio del campo para que él pueda llevar a cabo sus ambiciones literarias. Pero hay un problema que ya empezamos a ver desde el principio de este retiro, y es que Silvio no es capaz de mantener relaciones sexuales con Leda por la noche y escribir durante el día, es decir, llevan una vida tranquila en la que no hacen prácticamente nada. Él trabaja por el día y después de la comida y después de la cena y de unos paseos que dan por ahí, pues, duermen en habitaciones separadas, pero Silvio va a la habitación de Leda y mantienen relaciones sexuales todas las noches. Parece que todo va muy bien, pero el problema es que al despertarse por la mañana y tratar de trabajar en su novela, Silvio se siente sin fuerzas y no es productivo. Vemos aquí ya la oposición entre la actividad sexual, por un lado, y la actividad de creación artística, por otro, que este personaje de Silvio, completamente no operatorio en la sociedad, no es capaz de compatibilizar tampoco estas dos actividades, y por tanto se le ocurre la solución de dejar de mantener relaciones con su esposa hasta que sea capaz de dar conclusión a la novela. Una novela que, por cierto, Leda quiere que escriba porque Leda le dice que quiere que la novela tenga que ver con ella, que ella aparezca en la novela. Y entonces lo que ocurre es que esta solución que se le ocurre a Silvio para poder
escribir esta novela es dejar de mantener relaciones sexuales durante un periodo que va a ser de unos 20 días aproximadamente, y en este periodo de 20 días de abstinencia sexual autoimpuesta se va a ver metido en un frenesí creativo, en un torbellino creativo, hasta tal punto que está seguro Silvio de que ha escrito una obra maestra. Cuando yo decía anteriormente que Silvio era un personaje que no era operatorio dentro de la sociedad, era un hombre que no trabajaba, que no hacía prácticamente nada porque podía vivir de rentas, fijémonos hasta qué punto Silvio no es operatorio, que ni siquiera sabe afeitarse a sí mismo y por tanto requiere los servicios de un barbero que viene todos los días a su casa de campo desde el pueblo cercano y que se llama Antonio. Y este Antonio es un barbero que viene todos los días para afeitar a Silvio, y en cierto momento Leda, que está allí presente mientras están afeitando a su esposo, le pide a Antonio que le rice el pelo y que le peine el pelo, y por tanto el barbero entra en la habitación de Leda y acto seguido, cuando Antonio se va, Leda exige a Silvio que despida al barbero porque dice que mientras le estaba peinando el pelo y rizando el pelo, se le insinuó, es decir, Antonio, el barbero, a Leda. Pero Silvio, que está metido en este torbellino de creación literaria, rechaza esta exigencia de su esposa porque dice que Leda no lo ha convencido, que podía haber sido una casualidad, que quizá Antonio no lo hizo a propósito, y esto es algo que, por supuesto, va a acarrear graves problemas, porque dice que Leda no lo ha convencido de que Antonio realmente ha hecho esto a propósito y por tanto no va a despedirlo. Lo mantiene, es decir, continúa recibiendo las visitas de Antonio cotidianamente para que lo afeite, incluso después de enterarse acerca de una persona que vive en el pueblo, de que Antonio tiene fama de libertino y de mujeriego y que siempre está por ahí buscando a mujeres a pesar de que está casado y tiene 5 hijos. Por los rumores, la rumorología que corre por el pueblo es que Antonio, que por cierto no es del pueblo, sino que es un personaje nacido en otro lugar de Italia, en Sicilia creo recordar, pues es un personaje que aparece como un hombre de familia que además mantiene relaciones extramatrimoniales con cualquier mujer que pueda encontrar por ahí. El barbero, Antonio, de hecho, va a acabar teniendo una relación extramarital con Leda, precisamente la mujer de Silvio, cosa que se va... es un suspense que se va creando y que va aumentando, pero que desde un principio parece claro que la novela va dirigiendo la trama hacia ese encuentro entre Antonio y Leda, que ocurre una noche de luna llena en la que, a la sazón, Silvio sigue a su mujer cuando sale de la casa para encontrarse con Antonio, y por tanto Silvio, a la luz de la luna por la noche, en una especie de pajar que hay ahí en una casa en el pueblo, pues va a ver cómo Antonio y Leda mantienen relaciones sexuales casi desde la perspectiva de un voyeur que tiene un acercamiento bastante, diría que equívoco a esta relación sexual entre su esposa y Antonio. Lo rechaza, por supuesto, pero al mismo tiempo parece que está un tanto atraído por esa situación, y de hecho no va a hacer absolutamente nada, no va explícitamente a pedirle explicaciones a Leda, ni le va a mencionar nada
acerca de esta infidelidad de su esposa y seguirá después de esa noche, pues casado con Leda y continuarán teniendo una vida en común. Ni siquiera en este caso es capaz Silvio de confrontar a su esposa acerca de esta infidelidad que, en cierto modo, él ha, si no provocado, sí facilitado, porque Leda claramente y explícitamente le había pedido que despidiese a Antonio y Silvio se negó a hacerlo. Aparte de esta trama en la que muy minuciosamente se van analizando las relaciones conyugales entre Silvio y Leda, siempre desde el punto de vista de un Silvio que es la voz de esta obra, hay que decir que la novela, aparte de esto, más allá de esto, es una novela muy metaficticia. Esta novela de Alberto Moravia, Amore Coniugale, tiene en su interior una buena dosis de metaliteratura. Por ejemplo, sabemos que la obra que está escribiendo Silvio en ese retiro campestre en la Toscana se llama precisamente Amore Coniugale y que tiene que ver con su propio matrimonio. Recordemos que la propia Leda le pidió que escribiese de alguna manera acerca de ella. En estos momentos ellos no llevan tampoco mucho tiempo de matrimonio y digamos que tampoco es que se conozcan demasiado en profundidad. Silvio además tiene constantes dudas sobre la calidad literaria de esta obra. A veces, cuando está metido en este torbellino creativo y en esta abstinencia sexual autoimpuesta, él piensa que ha escrito una obra maestra, pero en muchas otras ocasiones piensa que es una obra pasable, pero sin brío, sin un estilo personal, sin originalidad. Y no olvidemos que él es crítico literario, además, se dedica a la crítica literaria ocasionalmente en periódicos y a escribir artículos sobre obras de otros escritores. Y en el capítulo 14, precisamente, tenemos, y esto es muy interesante, una durísima autocrítica literaria que el propio Silvio hace acerca de su obra mientras está mecanografiándola, porque la escribe primero a mano y después la pasa a máquina, y mientras lo está haciendo se da cuenta de que su obra es, en su opinión, como digo, una obra que no tiene ninguna originalidad, que no tiene ningún tipo de dinamismo, y durante más o menos 2 páginas en el capítulo 14 se pasa el tiempo Silvio criticando duramente su propia obra y decidiendo que es una obra que sí, que quizá pueda publicarse, pero que no tiene realmente el valor que él pensaba que tenía y que él no tiene, y que no tiene además esa etiqueta de obra maestra que él piensa que tiene en muchos otros momentos de la obra. En todo caso, su propia obra está sometida al escalpelo crítico en varias ocasiones a lo largo de esta novela. De hecho, al final de la novela, el propio Silvio le lee a Leda su obra, la que ha estado escribiendo, después, por cierto, de la escena de infidelidad entre Leda y Antonio, y ella le dice que no está mal, pero que algún día debería revisarla y reescribirla. Entonces Leda se convierte también en crítica literaria de la obra de su esposo, y de nuevo tenemos aquí otro ejemplo de metaliteratura en una novela que evidentemente explora la relación entre la creación literaria y la sexualidad y la actividad sexual. Pues evidentemente la metaliteratura tiene que estar presente. Y de hecho, en retrospectiva, este momento final de la novela, una vez que llegamos al final de la novela, nos damos cuenta de que esto realmente crea el marco para la novela Amore Coniugale que el lector tiene en sus manos. ¿Por qué? Pues porque el libro Amore Coniugale de Alberto Moravia contiene precisamente la narración del proceso que llevó a la escritura de la obra de Silvio, la obra homónima que él escribe durante
la trama de esta novela, Amore Coniugale, unos años antes, en ese retiro en la casa de campo toscana, y además también incluye la narración del impacto que esta creación artística tuvo sobre su relación matrimonial con Leda. Es decir, cuando su esposa le sugiere a Silvio al final de la novela que debe revisar la obra que está escribiendo con el paso del tiempo, pues tenemos que pensar que pasa ese tiempo, y a lo que nosotros accedemos en este libro, Amore Coniugale, es a las notas que Silvio está redactando acerca de ese proceso de escritura durante 20 días de su obra Amore Coniugale, que tiene el mismo título que la novela que tenemos en nuestras manos. Una vez más, al llegar al final de la novela, vemos que la metaficción, la metaliteratura, de una manera muy sutil, además, tiene una importancia evidente en esta novela breve de Alberto Moravia, que se titula en inglés Conjugal Love, en español Amor Conyugal, y en la versión original italiana publicada en el año 1951, Amore Coniugale. Quizá no una de las obras más conocidas de Alberto Moravia, pero una obra que, en mi opinión, merece ser recuperada y merece ser leída, porque realmente me parece una obra muy interesante para comprender algunas de las obsesiones y de los tropos y de las ideas que presenta este magnífico escritor italiano del siglo XX, que fue Alberto Moravia, en muchas de sus obras. Recomiendo sin ningún tipo de reserva esta novela breve de Alberto Moravia, Amore Coniugale, y con esto llegamos al final de este vídeo, que espero que les haya interesado, y si es así, pues dejen comentarios debajo del vídeo, que yo siempre tendré muchísimo interés en leerlos y en responderlos cuando se produzcan. Por ahora nada más, muchas gracias por su atención. El copyright de este vídeo es mío, de Antón García Fernández, año 2019, y el vídeo se grabó en directo en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Podrán verlo muy pronto en mi canal de YouTube, Antón GF. Muchas gracias de nuevo por su atención y hasta la próxima.